Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno y qué precioso estamos en este tiempo de oración, de intercesión, y que las escrituras mismas nos están dando mucha información. De repente la podemos solamente leer o haber marcado, pero hemos visto ahora que todas las profecías, y son más de 100 profecías mesiánicas que se han cumplido en la vida y en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos visto en la primera parte. En el tiempo que ahora me corresponde, vamos a estar compartiendo lo que es Cristo y su misión. Cristo y el propósito por el cual Él tenía que venir. Permítanme, voy a compartir con ustedes Cristo y su misión. Vamos a ver ahora, a manera de introducción. Cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento, encontramos un anuncio a futuro. Desde el Génesis 3:15, cientos y casi 1000 años más han pasado para que se pueda cumplir. Pero esto a nosotros nos hubiéramos pasado por alto, pero nuestro Dios no, porque Él solo esperaba el tiempo exacto y preciso, el tiempo del Señor conocido como el Kairos de Dios. Cada profecía nos lleva a mirar al personaje principal y sobre todo la misión o propósito, por lo que su cumplimiento traería un mensaje poderoso y transformador para todo aquel que cree. Hoy iniciamos nuestro estudio con la profecía mesiánica, ¿no? Vamos a ver en Isaías, el capítulo 61, y miren ustedes, nos dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, y apertura también, ¿no?, de las cárceles a ellos. Pero miren ustedes, esta misma profecía mesiánica, 760 años después, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos leer nosotros en Lucas 4, 18 al 21. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Yo he subrayado algunas palabras y que tenemos que tenerlas presentes. Me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y al terminar de leer, Jesús entrega el rollo al ministro y proclama: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si Jesús no hubiese dicho hoy se ha cumplido, ellos seguirían esperando todavía la manifestación, la venida del Mesías. Pero Jesús tuvo que decir estas palabras para que se cumpliese lo de la Escritura, que las Escrituras hablaban de él. Y aquí encontramos el programa salvífico del Mesías, el Salvador, el propósito de su venida a la tierra, como nos dice Juan, capítulo 1, verso 14, que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En primer lugar, podemos ver nosotros que cuando dice el Espíritu del Señor me ha ungido, el término ungido en el griego es pío y tiene un sentido más limitado a unciones sagradas y simbólicas, ¿no? En caso de Cristo como el ungido de Dios. Recordemos que también cuando se escucha la palabra ungido, se hace mención también a lo que se hacía con los reyes, se les ungían también a los sacerdotes y sumos sacerdotes, ¿no? Pero entonces vemos de que aquí en el Señor Jesucristo, Él mismo dice que había sido ungido, escogido por el Espíritu del Señor. Su misión o propósito la podemos ver y nos dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos también
que vino a pregonarle la libertad a los cautivos. Vino también con el propósito de dar vista a los ciegos, ciegos espirituales, más que nada, porque él también hizo milagros de dar vista a los ciegos físicos. También podemos ver de que él vino con el propósito de poner en libertad a aquellos oprimidos. También vino el Señor a predicar el año agradable del Señor, el tiempo del cumplimiento, de que tenían ellos muchos años de esperar a aquel Mesías, a aquel Cristo que iba a venir a darles la libertad que ellos tanto anhelaban y que Dios les había prometido, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que Dios había prometido este evangelio a los profetas en la antigüedad. Vemos nosotros que el evangelista Mateo también se propone en su evangelio demostrar que Jesús es el Mesías y está basándose en las profecías del Antiguo Testamento. Profecías que anuncian a Jesucristo cientos y miles de años antes. Incluso desde el punto de vista estadístico de probabilidades de cumplimiento, exigen realmente una clara intervención divina. Todo se dio en el tiempo del Señor. Todo tuvo que funcionar tal cual, el plan y propósito de Dios. Por eso que los tiempos de Dios no son como los nuestros. Para Dios, 1000 años es un día, y nosotros estamos sumergidos y enmarcados en cronos. Para nosotros tenemos 24 horas, por eso que la vida se nos hace agitada, pero para el Señor no. No, Él tiene su tiempo y los tiempos del Señor son perfectos. Miremos también la promesa que se hizo en Génesis 3:15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su simiente y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí empieza la línea mesiánica, ¿no?, a marcarse desde el Antiguo Testamento, el inicio, hasta el cumplimiento de Jesús, cuando Él viene para que se cumpliese la Escritura y María, su madre, da a luz a aquel que el ángel le había dicho que le iba a poner por nombre Jesús, porque Él sería el Salvador. Él vino para salvar a su pueblo. La misión entonces era que Jesús iba a herir la cabeza de la serpiente. Pisarle la cabeza de la serpiente era una herida de muerte, era de muerte. Y solamente el Señor iba a hacer, no iba a tener una pequeña herida en el talón, algo muy insignificante. Nosotros podemos ver también en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. Es decir, este es el propósito por el cual tenía que venir el Hijo de Dios. ¿Su propósito cuál era? Deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Eso es lo que vino a hacer Jesús, el propósito de su misión. Cuando algunos en estos días estuve preguntando a hermanos, le decían, no, ¿cuál es el propósito de venir Jesús? Salvarnos. Y todos se enfocan en la salvación, la vida eterna. Pero las profecías nos muestran algo más y tenemos que verlo y analizarlo así. Leer que aquí en 1 de Juan nos dice que vino para deshacer las obras del diablo. Miremos también Juan 3:16, verso 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El propósito entonces es, primero, que el que cree en Él no se pierda. Lo segundo que vemos también es que Jesús vino para darnos la vida eterna. Y que el mundo, ese mundo creacional de Él, sea salvo por medio de Él. Jesús no vino a condenar el mundo ya estaba condenado. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Él viene ahora a rescatarnos, a salvarnos. También podemos ver en Juan 18:37, donde les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Y respondió Jesús, le dice, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí hay propósito por el cual vino, para dar testimonio a la verdad. La verdad no es un concepto,
es una persona y esta es la persona de Jesús. Por eso que él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo lo que las escrituras hablaban de un Mesías, él es. Él es la verdad encarnada de todo aquel, de toda aquella información, de todos aquellos pasajes, citas del Antiguo Testamento que apuntaban a él. Pero tenía él justamente que decir, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. En conclusión, amados hermanos, hoy hay muchas personas que necesitan venir y ver en las Escrituras a su Salvador. Y nosotros como cristianos hemos sido escogidos por Dios para esta obra, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y tenemos el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Recuerden que cuando Jesús dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido, me ha escogido. Entonces, Él estaba mostrando que Él era. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, dice que en el momento que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos capacita para que nosotros podamos continuar con esta obra, con la obra que el Señor nos ha encomendado. Y de esto nos habla Mateo capítulo 28, la gran comisión. Nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, a proclamar. Y nosotros, miren ustedes, tenemos una misión. Y la misión que el Señor nos ha dado es formar discípulos que piensen y que vivan como Jesús. Y es necesario que todos vengan y vean lo que las Escrituras dicen de Jesús nuestro Señor. Usted y yo necesitamos día a día acercarnos a las Escrituras, no solamente para leerlo y marcarlo. Siempre hemos usado el verso de escudriñar las Escrituras, ¿no? Y todavía digo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Está como parafraseado. Pero este texto que vemos nosotros en Juan 5:39 es una reprensión a los fariseos, cuando les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero el verso 40 dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Nosotros no solamente tenemos que ir a las Escrituras a manera de información, sino porque la Escritura misma me va a llevar a Jesús. Y tenemos que llevar ahí a Jesús. Tenemos que hacer conocer a Jesús. Como decía el pastor Miguel en el bloque anterior, nuestra vida tiene que ser, como lo dice Pedro, cartas abiertas al mundo. Ya las personas no quieren solamente que le mostremos, así dice la Escritura. No. Eso puede decir la Escritura. Pero tú reflejas, tú y yo estamos reflejando lo que la Escritura dice. Según de Corintios 5:17 nos dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hicimos en nuestra rebeldía, ignorancia, que le dimos la espalda al Señor. Y cada cual se apartó y vivió por su propio camino. A partir de ahí, que reconocemos todo ello, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué son hechas nuevas? Porque Dios mismo es el que empieza la buena obra. Y el que empezó la buena obra la va a concluir hasta el día de Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que mostrarle a nuestros familiares, amigos, las personas que nos rodean, a todo aquel que nos conoce. Ellos conocen un antes de nuestra vida, pero tienen que conocer el después también. El después, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros también tenemos que decir lo mismo. Ya no vivo yo, ya no decido yo, ya no hago mi propia voluntad. Hoy soy nueva criatura para hacer las obras de aquel que me rescató. Hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús nos enseñó también ello en el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad. Así como en el cielo y en la tierra. En el cielo, los ángeles, arcángeles y querubines, todos ellos cumplen la voluntad de Dios. Pero en la tierra, cumplimos nosotros
la voluntad de Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos día a día y momento a momento. En todas las circunstancias de nuestra vida. Porque Jesús, nuestro Jesús fue muy claro al decirnos que en el mundo tendréis aflicción. Y ese versículo no termina allí. Él continúa y dice, no temas, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos que ir y ver en las Escrituras. Tenemos que llevar a nuestros familiares, aquellos que no lo conocen, que vengan y que vean a través de las Escrituras lo que el testimonio da acerca de Jesús y lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. En la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y al final, exclamó con un grito de dolor, Padre, consumado es. ¿Qué es lo que quiere decir? La deuda está pagada. Cristo pagó la deuda del pecado. Porque la paga del pecado exigía muerte. Y el que murió en la cruz fue un inocente. El que no tenía pecado por pecadores. ¿Se dan cuenta? Él no tenía ningún pecado, pero murió por nosotros. Y eso es lo que tenemos que nosotros mantenernos siempre. Que Dios nos ayude. Que el Espíritu de Dios nos guíe siempre a toda verdad cuando nos acerquemos a las Escrituras. Y vamos a orar. Vamos a orar, amados hermanos, y decirle al Señor que estamos muy agradecidos por la revelación de su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por haberlo ministrado en este tiempo que estamos abriendo, Señor, tu palabra. No solamente queremos abrir tu palabra, sino abrir también nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y poder percibir de ella, Señor, y conocerte a ti a través de la bendita palabra tuya, palabra profética, más segura, Señor, que tenemos. Gracias, porque todo, Señor, todo lo centraste tú en la vida de tu Hijo. Las profecías, Señor, son como las huellas digitales de nosotros. Ninguno de nosotros tiene un duplicado de huellas, es única. Y la profecía tenía que cumplirse solamente en la persona de Jesús, para dar testimonio de que Él era el escogido, el ungido. Él es el que vino a salvar a este mundo. Ayúdanos a que nosotros podamos también acercarnos día a día a tu palabra y poder ver a través de las Escrituras tus promesas, los propósitos que tú tenías, Señor. Y eso va a confortar nuestros corazones. Y nosotros también podamos llevar a otros como parte de nuestra visión y misión que tú nos has dado para como iglesia, Señor. Ser una iglesia que tenga presencia, impacto e influencia. Y que la misión nuestra es formar discípulos que vivan y piensen como tú. Gracias. En el nombre de Jesús.